Pues nada, mis queridos hermanos, después de este maravilloso tiempo que hemos tenido, ¿no? Que tenemos como cada sábado este tiempo maravilloso de acción de gracias, ahora vamos a continuar con el maná del cielo. Porque no solo es pan vivir al hombre, como decíamos hace un ratito, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que te animo a que agudicemos nuestros oídos. Pero no a lo que está pasando a nuestro alrededor, porque a veces nos despistamos con cualquier cosa, sino que centremos nuestra atención a lo que la palabra de Dios quiere decirte en esta tarde. Lo que quiere decirte a ti especialmente esta tarde. Haz la tuya. La predicación del día de hoy, bueno, no quisiera, sin antes olvidarme que menos mal que tengo ahí a mi redactor, a producción, que me lo recuerda las cosas, no quisiera olvidarme de darle la bienvenida a todos aquellos que también nos siguen por las redes sociales, aquellos que están constantemente apoyando en distintos lugares del mundo, que se sigan sumando, porque este es el fin, solamente este es el fin que tiene este medio, que es llevar el evangelio a aquellos que no pueden, a lo mejor, salir de sus hogares a alcanzarle la palabra de Dios, llevarle la palabra de Dios allí donde se encuentre. Así que podemos dar gracias a Dios porque la tecnología permite eso. Y bueno, quisiera comenzar como siempre, orando, poniendo este tiempo en la presencia del Señor. Padre amado, bendito Dios de los cielos, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por el privilegio, amado Padre, de tener tu palabra en nuestras manos, Señor. De tener tu palabra en nuestra mente y aún en nuestro corazón, Dios mío. Te ruego, amado Padre Celestial, que seas tú en esta tarde, como bien decías un segundo, agudizando nuestros oídos, esos oídos espirituales, Señor, y preparando nuestros corazones para recibir tu palabra, a fin de no quedar meramente en oidores, sino en hacedores de toda ella. Porque tu palabra dice que nunca vuelve vacía, que produzca en nosotros ese fruto, amado Dios de los cielos, que nos haga cada día crecer a la imagen y semejanza de tu Hijo amado en la gracia y en el conocimiento de nuestro mutuo Señor y Salvador Jesucristo. Utiliza, Dios mío, este siervo inútil, estos labios extremadamente torpes, Dios mío. Sé tú poniendo esa doble porción de tu Espíritu Santo, amado Padre Celestial, en esta tu palabra, Dios mío, para que tu palabra, bendito Dios de los cielos, produzca, Dios mío, ese fruto, para que tu palabra, Dios mío, traiga convencimiento. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Pues nada, mis queridos hermanos, la predicación del día de hoy tiene un título, yo diría que nos reta. El título de la predicación del día de hoy, decís que me amáis. Decís que me amáis. No es como una pregunta, es una expresión que utilizó nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tener como texto de referencia, así que te animo a abrir tu Biblia, por el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a ver en breve de los versículos 15 al 17. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a leer en breve de los versículos 15 al 17. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a escuchar y a meditar en una de las predicaciones más fácil, y valga la redundancia, más fáciles, entre comillas, entiéndelo bien, de predicar. Hablo desde el punto de vista desde el que está aquí, desde el que está presente, ¿no? Desde el que está desde el púlpito. Pero a su vez, una de las más difíciles de poner por obra o de poner por práctica. Pero antes de llegar a este punto, mis queridos hermanos, permíteme recordarte, y yo sé que lo sabes de memoria, la mayoría de los que estamos presentes lo sabemos de memoria. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento que encontramos en la Sagrada Escritura, es decir, en la palabra de Dios, y lo que Dios demanda, por lo tanto, de nosotros? Exactamente. Y lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, de los versículos 34 al 40, donde dice de esta manera. Leo el contexto. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. ¿Recuerdas? Tu mente, ¿verdad? Perfecto. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando dice depende toda la ley y los profetas, es como si estuviéramos resumiendo la Sagrada Escritura tan solamente en estos
dos mandamientos. Este es un fragmento de la Escritura sobradamente conocido por todos nosotros. Vemos cómo un intérprete de la ley intenta ponerle, como dicen otras versiones, una trampa a nuestro Señor Jesucristo para ver si lo cogía en alguna palabra más dicha para acusarlo. Recordamos cómo estaban constantemente buscando que nuestro Señor Jesucristo blasfemara, según ellos, por sus labios. Y le pregunta este intérprete de la ley, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? O como dicen otras traducciones, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ante lo cual nuestro Señor Jesucristo, como acabamos de leer, no dudó al contestar: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Perfecto. Y me fascina, mis queridos hermanos, a mí en particular, me fascina mucho cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza el proverbio todo. No te está diciendo, y todos lo sabemos, ¿verdad? Pero no está mal repetirlo, porque muchas veces se nos olvida. No está en mal repetirlo, como nuestro Señor Jesucristo nos decía que lo amemos con todo. No por una parte, no con lo que nos sobra de tiempo, no con lo que nos sobra, no con esta área de mi vida, porque nosotros tendemos mucho a separar las cosas, ¿verdad? Separamos el mundo secular del mundo cristiano. Separamos, ¿no?, nuestra vida en la iglesia de lo que hacemos en nuestro trabajo. Tendemos a departamentar, como decirlo de alguna manera, o a fraccionar nuestra vida en distintos lugares. Pero sin embargo, nosotros somos hijos de Dios 24 horas, 7 días a la semana y en todo lugar. Dios no se conforma, mis queridos hermanos, con menos que sea el todo. Dios, como siempre digo, no es el segundo plato de absolutamente nadie. En una ocasión, el propio Señor Jesucristo dijo, y esto lo podemos leer en el Evangelio según San Mateo, del capítulo 10, los versículos 37 al 39, y permíteme parafrasear estos versículos, que el que ama a padre, a madre, a hijo o a hija, más que a mí, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Que no es digno de mí. ¿No, verdad? Vale. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por la causa de Cristo, la hallará. Mis queridos hermanos, Él te puede exigir todo. Yo siempre digo que hay una prueba indubitable dentro del cristianismo, que es que Jesús o Dios nunca va a pedir de ti algo que Él no haya hecho antes por ti. Amén. Eso te puede servir como una regla de medir. Dios lo dio todo por ti, todos lo sabemos, ¿verdad? Y Él puede exigirte todo de la misma manera. Él no va a demandar de ti algo que Él no haya hecho antes por ti. Él te ama celosamente. Él no te quiere compartir con absolutamente nadie. Déjame quedarme en esta tarde-noche. Y hoy voy a ser breve, porque tenemos la Santa Cena, ¿no? Déjame quedarme en esta tarde-noche con este primer y gran mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y añade también el Evangelio según San Marcos, y con todas tus fuerzas. Y pregunto, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo? Muy bien. Bien, exactamente. Escucha lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque siempre la palabra nos va a dar luz sobre los temas que vamos a tratar. Escucha lo que los propios labios de nuestro Señor Jesucristo dijo. Y ahora sí leemos el texto que tenemos como referencia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, de los versículos 15 al 17. Dice así el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Permíteme, mis queridos hermanos, quedarme esta noche, hacer hincapié en este versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
para que no haya lugar a duda, el propio Señor Jesucristo, de sus propios labios, nos vuelva a hablar sobre este mismo tema, unos versículos más adelante. Más concretamente en el versículo 21 y el versículo 23, donde dice de esta manera: el que tiene mis mandamientos, es decir, el que lo ha escuchado y lo ha comprendido, y los guarda, los atesora para sí, ese es el que me ama. Y el que me ama, el que ama al Señor, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiere decir, me haré visible, me haré palpable en su vida. El versículo 23 dice: respondiendo Jesús nuevamente, vuelve a hablar sobre lo mismo. Recuerda que la Escritura, cuando algo se repite es porque tiene muchísima importancia. Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Jesús lo dejó bien claro. El que ama, por eso hablamos, ¿no?, de que el mundo cristiano es un mundo activo, es un mundo de acción. Él no va a pedirte nada, como bien decíamos, que no haya hecho antes. Él no se quedó en el reino de los cielos, como hemos hablado en muchas ocasiones, lamentándose de nuestra situación. Lamentándose de que estamos separados, destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestros pecados. Porque todos y cada uno de nosotros estamos en esa condición. Él no se quedó en el reino de los cielos diciendo: ay, qué pobrecito, mira Wilder, trabajando en vano, porque el día de mañana dormirá y no conocerá nada más. Sino que todo lo contrario, su amor fue un amor activo. No solo un amor que quedó en buenas intenciones, en buenas palabras, como muchas veces vemos a nuestro alrededor, sino un amor que no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que descendió, dejó toda su gloria y vino a la tierra, haciéndose hombre o semejante al hombre. Y dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el Dios del que hablamos. No hablamos uno lejano, no hablamos uno que sea insensible a nuestra necesidad. No hablamos de uno que está sentado en un gran trono, pidiendo, demandando, sin dar nada a cambio. Todo lo contrario. Él no escatimó absolutamente nada. Debemos saber y sabemos que la fe sin obra, como dice el libro de Santiago, la carta de Santiago, la fe sin obra, ¿qué es? Muerta. Y lo mismo pasa con las palabras, si no están acompañadas de la acción. También de la misma manera están muertas. Como se suele decir, las palabras que se le lleva el viento. Mateo, es más, la propia Escritura nos dice que cualquier palabra ociosa de la cual hablemos, por eso siempre digo que tenemos que ser intencionales con todo lo que hagamos. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por tanto, mi amado hermano, si tu palabra es verdad, si brota de ese corazón sincero, esta palabra irremediablemente te debe llevar a la acción. Déjame darte un ejemplo muy visual, un ejemplo que todos y cada uno de los que estamos aquí sentados podemos comprender. Bueno, todos, cuando conocimos a los que hoy en día son nuestras esposas, esposos, en algún momento fuimos, antes que ser esposa y esposo, lo mismo que el gallo, antes de ser gallo fue pollo, fuimos novios, ¿verdad? Pues en esa época de novios muchas veces, el amor rehusado por los poros de nuestra piel. Y estamos constantemente diciéndonos a la que sería nuestra futura esposa o nuestra novia en ese momento: te amo. Y es bonito, ¿verdad? Y sobre todo la primera vez que lo escuchamos. Se nos cae la baba. Empieza esa mariposa ahí en la barriga. También estoy trayendo buenos recuerdos, ¿eh? Teníamos esas mariposas en la barriga y teníamos ese nerviosismo que experimentábamos, ¿no?, en nuestro primer tiempo. Pero ¿qué te parece si constantemente en esa época de noviazgo nosotros constantemente le decíamos a nuestra esposa, a la que sería nuestra esposa o esposo, que la amamos, pero nos quedamos meramente en eso? Hablamos, pero sin manifestar ese amor que nuestros labios profesaban. ¿Qué pasa? Que llegará un momento en que esa palabra perderá hasta incluso el sentido. Bueno, sí, dices que me amas, pero ¿cómo me lo estás demostrando?
Todo ese amor, mis queridos hermanos, todo eso nos llevó irremediablemente a nosotros al compromiso, nos llevó a casarnos, a formar una familia, a elegir, has oído bien lo que acabo de decir, a elegir a amarla, porque el amor es una decisión que se toma cada día, a elegir a amarla todos los días de nuestra vida, en la salud, en la enfermedad, sobre todo en la enfermedad, en los momentos difíciles que abundan, ¿no? Porque dice que muchas son las aflicciones, y ciertamente muchas son nuestras aflicciones. Y en los momentos también felices, como no, en todos y cada uno de los momentos. Lo mismo hizo Dios. Dios, desde el comienzo de los tiempos, mis queridos hermanos, se comprometió con todos y cada uno de nosotros. Con esa creación que somos nosotros, hechos a su imagen y semejanza, con el único objetivo de ser el objeto, nunca mejor dicho, de ese amor que siente por nosotros. Él ha hecho todo para que nosotros tengamos una relación con Él. Una relación. No esas relaciones, ¿no?, que veíamos, ¿no? O que yo me imaginaba cuando era pequeñito, ¿no? Que veía a Dios como una especie de padre barbudo, un señor mayor, siempre con media cara de enojado, ¿no? Era como me lo habían pintado a mí. Sino que por el contrario, Dios, recuerda que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, de que todos vengan al arrepentimiento, de que todos lo conozcan. Dios ha provisto todo lo necesario para que todos y cada uno de nosotros lo conozcamos. Y no solamente lo conozcamos, sino que tengamos una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Él, como sabemos y hemos dicho, no escatimó en absolutamente nada. Voy a citar algunos fragmentos de la Escritura, o por lo menos parafrasearlo. Él, como sabemos, nos conoció antes de ¿qué? De la fundación del propio mundo. Tú te imaginas, por un momento, te has parado a pensar, el propio Padre, Hijo y Espíritu Santo hablando de María, hablando de Pilar, hablando de Norberto. Él ya sabía cómo nos iba a formar, ya sabía en qué tiempo íbamos a nacer. En el vientre de nuestra madre, dice que nos formaba, nos entretejía, nuestro embrión. Imagínate, ojalá pudiéramos recordar ese momento, ¿verdad? Nuestro embrión, dice la propia Escritura, que vieron sus ojos. Nos ha guardado, mis queridos hermanos, y de eso somos testigos todos, y yo el primero, nos ha guardado todos los días de nuestra vida. Cuando yo no sabía, ni quería saber nada de Dios, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando abundó mi pecado, ¿sabe lo que sobreabundó? Su gracia para conmigo. Entregó, mis queridos hermanos, al amado del cielo, al unigénito Hijo de Dios, para que por medio de la fe en Él, porque por gracia es que somos salvos, fuéramos justificados, fuéramos restaurados, fuéramos redimidos, comprados a un muy, muy alto precio. Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a este mundo y se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos en bendiciones, muriendo en esa cruz del Calvario, donde entregó su vida, derramó su sangre, para que nosotros a través de Él, a través de la fe en Él, tuviéramos vida abundante en este mundo y vida eterna en el siguiente. Además, mis queridos hermanos, no nos ha dejado solos. Él cumplió la promesa de mandar al Espíritu Santo a morar en nosotros. Él vino, el propio Dios, vino a ser tienda, vino a ser tabernáculo, templo, morada de Dios en cada uno de nosotros. Y además prometió justamente antes de ascender al cielo que estaría con nosotros, con todos nosotros, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Todas estas cosas ha hecho Dios y continúa siendo Dios, mis queridos hermanos, continúa siendo Dios para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros tengamos una relación de padre a hijo, de hijo a padre.
El cristianismo se diferencia de las demás religiones porque esta no es una religión por obras. Esta es una religión basada en la gracia. Nosotros no tenemos que ganar nada, Dios nos lo da gratuitamente por medio de la fe de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él está con los brazos abiertos. Yo siempre digo que Jesús murió en una cruz con los brazos extendidos para que en esos brazos cupiéramos todos. La voluntad de Dios sigue siendo la misma, mis queridos hermanos, y es que lo conozcas. Recuerda que esto más que una religión es una relación. Y esto no lo puedo hacer por ti. Nadie puede hacerlo por ti. Esto lo tienes que hacer tú. Como decía hace un momento, Dios dirigirá el barco, pero tú tienes que remar. Tú tienes que poner de tu parte, mis queridos hermanos, como en toda relación. Una relación no es sana cuando solamente uno de los miembros de la relación es el que aporta. Debemos aportar los dos, no como en un matrimonio, como en una pareja, si queremos un amor que nos edifique. Si queremos un amor tóxico, sí, que los hay, que les mola esas cosas. Pero la relación que quiere el Padre con nosotros es muy sencilla. Él hace el 99%. Nosotros nos toca un 1%. Un 1%. Y es entregarle nuestro corazón a Él. Y ser obedientes. Esa palabra tan malsonante en este mundo. Estar comprometidos. Esa palabra que ya nadie quiere. Nadie quiere saber de compromiso con nada. Y hemos dado ejemplos numerosos, ¿verdad? Cuando oímos en alguna publicidad, ¿no?, de una telefonía móvil, de una compañía donde nos dice, bueno, sin permanencia, todos nos vamos a esa, ¿verdad? Porque no queremos comprometernos. Ya estamos educados, estamos enseñados para eso. Dios demanda de nosotros también una parte. Dios no educa hijos, no educa malcriados, no educa vagos. Dios demanda de nosotros que hagamos lo que tenemos que hacer, que es guardar su palabra y su mandamiento. En los últimos versículos que leíamos como texto de referencia, el Señor nos da la promesa del Espíritu Santo por medio de la obediencia y ese compromiso, comprometiéndonos a amarlo, haciendo evidente por medio de la obediencia a su palabra. Si tú, mi querido hermano, has escuchado la palabra de Dios, por medio de esa palabra ha venido tu fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Que a su vez esa propia palabra te hace ver como si un espejo se pusiera delante de ti esa condición de pecador. Revela tu estado. Ese estado pecaminoso delante de un Dios tan santo produce en ti o debe producir en ti un arrepentimiento y ahí comienza todo, en el quebrantamiento. Confiesas tus pecados, porque dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, estás limpio de todo pecado, estás comprometido a no volver a pecar, a alejarte de todo lo que desagrada a Dios. Crees y recibes a nuestro Señor como tu Señor y Salvador. Recuerda, lo del Señor es como si fuera ya tu amo, no ahora, ya no te perteneces a ti mismo, naces de nuevo, porque el Espíritu Santo viene a morar en ti. Esta vez no naces, ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Espíritu, hecho de Dios y para Dios. Comienzas a dar tus primeros pasos en la fe. Al creer en Él, andas como Él anduvo, como así nos manda la Escritura. Pues dice la palabra, de la misma manera, que creían y eran bautizados, cumpliendo así con las propias ordenanzas que el propio Señor Jesucristo nos dejó. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y por medio del bautizo entraban a formar parte de la iglesia. Decís que mamáis, como si el Señor lo dijera por los labios de este torpe pastor. Guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Porque esto te va a dar la seguridad, mis queridos hermanos, de que permaneces en el amor de Dios. Porque hay de aquellos, mis queridos hermanos, que no me aman. Juan 14, 24, versículo 24 dice, el que no me ama, escúchalo bien, el que no me ama a pesar de lo que diga tus labios, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Podemos decir por los labios muchísimas veces te amo,
te amo, pero si tú no estás guardando, no estás haciendo viva la palabra de Dios, mi querido hermano, es como un saco roto. Es como la palabra que se la lleva el viento, es como címbalo que retiñe, para nada sirve. Y esto indudablemente trae terribles consecuencias. Y recuerda que las consecuencias no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que lo conozca y que vivas en una perfecta relación con Él. Las consecuencias es que un día el Señor se avergonzará de ti. En Lucas capítulo 9, versículo 26, dice de esta manera: porque el que se avergonzare de mí, escucha bien, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Si no te comprometes a guardar y a ser hacedor y no solamente oidor de la palabra de Dios, tendrás un día irremediablemente, mis queridos hermanos, que alejarte avergonzado ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, ante la presencia de Cristo. Por cuanto oirás de sus propios labios: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por cuanto tuvisteis en poco el amor que tanto te ofrecí. Por cuanto tuviste en poco y menospreciaste ese sacrificio que hice en el Calvario, en esa cruz, por ti. Por cuanto tuviste en poco mi voz, que tantas y tantas veces os llamé, por la cual os llamé a mi perfecto amor. Lo único que demanda de ti es amor y obediencia. Y no por mí, y no por Él, sino por ti. Para que todo, como dice la Escritura, te vaya bien. Porque todos los pensamientos de Dios respecto a ti, ¿sabe una cosa? Todos son de bien y no de mal, para que alcancemos el fin que esperamos. Y además, ¿sabe lo que también nos dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3? Mi mandamiento dice que no son gravosos. Cuando Dios dice que sus mandamientos no son gravosos, quiere decir que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Porque Él no te va a dar, no va a demandar de ti algo que no estés preparado para hacer. Dios te ha capacitado, mis queridos hermanos, nos ha capacitado a todos y cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Porque Dios no nos dio un espíritu de escasez, no nos dio un espíritu de incompetencia. Dios nos dio, eso sí, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, nos conoce por partida doble. Nos conoce como nuestro Creador. Recuerda que antes de la fundación del mundo ya nos conocía, pero también nos conoce como uno de nosotros. Entiéndelo bien, como el Dios que se hizo hombre por amor a nosotros y habitó en medio de nosotros. Recuerda que Él vino al mundo siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre, por lo que también nos conoce desde la propia condición de hombre. Él sabía y nos conoce tan perfectamente que Él sabía que somos muy rápidos en hablar. Que movidos por nuestras emociones somos capaces de prometer el oro y el moro. No sabéis si conocéis esa expresión. Pero como así le sucedió a Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo que había de ser entregado a los gentiles, sufrir en manos de ellos y ser asesinado por ellos. Y donde Pedro le dijo que no, eso no le acontecería, que ahí estaba Él. Y en esa misma noche lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Muchas veces nos sucede a nosotros como le sucedió a Pedro. Hablamos mucho y a la hora de la verdad hacemos poco. Por lo tanto, como el Señor es un Dios de acción, nos dijo: está bien, está muy bien, Norberto, está muy bien, Antonia, dice que me amas. Demuéstralo. Que tus palabras pasen a la acción. Que tus palabras no queden meramente en tus labios. Guarda mis palabras y mis mandamientos. En eso conoceré que verdaderamente me amáis. Os ruego, por el amor de Dios, que guardemos los mandamientos y la palabra de Dios como nuestro mayor tesoro. Como dice la Escritura en Mateo 6, 19 al 21. No hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde el ladrón minan y hurtan, sino haceros tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde el ladrón no mina ni hurta. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Orad al Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, para que nos dé fuerza
nos llene de su presencia para poder guardar y hacer guardar todo lo que nuestro amado Dios nos ha revelado por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la revelación escrita que es su santa palabra. Mi amado hermano, no podemos quedar como címbalo que retiñe, que para nada vale. No podemos profesar con nuestros labios una cosa y actuar de manera distinta. El Señor demanda de nosotros, y más en los tiempos que corren, que no seamos una iglesia ni fría ni tibia, sino una iglesia caliente, una iglesia que demuestre el amor de Dios. Decimos que amamos a Dios, bien hace, mis queridos hermanos, porque con la boca, con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa para salvación. Decimos que la amamos, bien hacemos, por supuesto que sí. Él es merecedor de toda alabanza, de toda adoración. Pero no podemos quedar meramente en palabras, sino en ser hacedores. Y la mejor manera de demostrarlo es guardando su palabra y su mandamiento, pero no guardando lo que nos interese. Recuérdalo. No guardando lo que nos interese. Recuerda que la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es palabra de Dios. Toda es inspirada por Dios. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Por lo tanto, toda es aplicable. Tenemos que hacernos custodios de esa palabra, tenemos que devorarla, tenemos que comerla, tenemos que conocerla. Y no solamente eso, sino ponerla por práctica. No es lo que conoces de la palabra, es lo que pones por práctica de la palabra. Porque he visto hermanos que llevan 40, 50 años en el Evangelio, mis queridos hermanos, y parece que llevaran 3 días. Porque conocen mucho, y no dudo que tengan mucho conocimiento de la palabra, pero vemos en su vida casi nada aplicada de lo que tanto abunda en su conocimiento. Sin embargo, he visto todo lo contrario, hermanos que conocen poquito de las Escrituras, pero lo que conocen lo ponen por obra. Y eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Recuerda que Él no vino a ser creyente, Él vino a ser discípulos. Y un discípulo empieza en el momento en que creemos en nuestro Señor Jesucristo y termina en el momento que partimos con Él. Toda nuestra vida es un discipulado continuo. Y ese discipulado se basa en que avanzamos cada día en la gracia y en el conocimiento. Por eso decía, amar a Dios con toda nuestra mente. No seamos esos borregos. Con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento. Muchos tachan a los cristianos como gente ignorante, gente retrógrada, gente que se quedó en el pasado confiando en supersticiones y sin embargo somos los más inteligentes del mundo, porque Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Porque no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo por medio de nosotros. Que el Espíritu Santo ponga siempre esa buena voluntad en cada uno de nosotros, en ser hacedores de la palabra. Recuerda, atesora la palabra, porque no sabemos, y no me voy a cansar de decir por cuánto tiempo la tendremos en nuestras manos. Aquí en Europa vemos cómo se está moviendo el mundo, cómo vemos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, lo vemos constantemente ahí afuera, mis queridos hermanos. Vemos cómo en las noticias, en vez de alentar un mundo mejor, mis queridos hermanos, estamos cada día viendo cómo algo, vamos cada día a peor, cómo algo se está aproximando. Estamos ahora a tiempo de asentarnos, de afirmar nuestros pies, de que nuestras raíces se hagan cada vez más profundas. ¿Para qué? Para que cuando vengan los tiempos de convulsión podamos estar firmes. Pero no firmes nuestras creencias, lo que nosotros pensamos que es bueno o malo, sino que la palabra de Dios nos revela. Lo que hacemos y testificamos. Recuerda que somos la única Biblia que muchos van a leer. Nuestro testimonio va a hablar mucho más alto que nosotros. A Dios no se puede engañar, mis queridos hermanos. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Él conoce nuestro corazón y sabe lo que aplicamos. ¿Sabes cuánto amor tenemos? Él nos puede escuchar y muchas veces nos escuchará y se randeará la cabeza y dirá, bueno, bien, lo dices, demuéstralo, pasa a la acción. Es como a mi esposa, si yo me hubiese quedado meramente en decirle que la amo, pero no hubiese dado esos pasos de comprometerme con ella, de casarme, de formar una familia, hubiese quedado en nada. Recuerda que una relación es parte de dos y esta es nuestra religión. Es la única religión del mundo, de las 4.200 religiones que se estima que hay en el mundo, la única que es una relación constante. Tenemos el privilegio, mis queridos hermanos, de encontrarnos con Dios cada momento. Tenemos el privilegio de abrir nuestro labio y saber que Él nos escucha. No tenemos que movernos a ningún punto geográfico de este mundo para encontrarnos con Él. No tenemos que subir a la montaña más alta para tener un encuentro personal con Dios.
No, no, basta con que tu labio se abra, basta con que en tu corazón hables con Él. Y Él se hará presente. Recuerda, mi amado hermano, Dios está con los brazos abiertos, esperando recibirnos a todos y cada uno de nosotros. En estos tiempos convulsos, en estos tiempos que corren, estamos para afirmarnos, para ayudarnos mutuamente, para ser hacedores de la palabra. Porque ¿cuál era el segundo y gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios no queda, como bien decía, en un Dios inactivo. Bueno, yo tengo esa relación aquí a lo vertical, pero se tiene que manifestar a lo horizontal. Y acaba de parecer dominicano, ¿eh? Te quedaste. Estoy ya plurilingüe. Se tiene que manifestar, porque si no, mi amor es vano. No sirve de nada. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Por eso Dios resume toda la Escritura en 2 grandes versículos. Amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y como añade otro evangelio, y con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si tú te haces hacedor de esos 2 mandamientos, te aseguro que estarás a cuentas con Dios, que dibujará una sonrisa de aprobación en sus labios. ¿Por qué? Porque estarás manifestando a su Hijo aquí en la tierra. No quedarás como si fuera un museo de santos dentro de la iglesia, enclaustrado. No, no. Será un amor visible, un amor palpable. Por eso, mis queridos hermanos, ¿decís que me amáis? Sencillo y difícil. Si lo hacemos desde nuestra propia carne, imposible. Pero si lo hacemos desde el Espíritu y poder que nos dio, todo es posible. Amén.